Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tal como prometimos, vamos a iniciar ahora un panel con la participación de dos destacadas especialistas en temas sanitarios. Se trata de la representante en la República Dominicana del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Niñez y la Infancia, Rosa Elcarte, y también de la profesora Magdalena Rate, profesora universitaria, investigadora, escritora y presidenta además de la Fundación Plenitud, una entidad especializada en investigación de temas de salud. Ellas vienen a hablarnos de un estudio que acaba de hacerse para que trata de aproximar una cifra de lo que costaría la implementación en el país de la estrategia de atención primaria. Habría que comenzar un poquito, profesora y doña Rosa, hablando, situando a la opinión, a nuestra audiencia sobre qué es esto de estrategia de atención primaria. ¿Parece? Sí, sí, de acuerdo. Y la importancia que tiene. Y la importancia, sí. Bueno, efectivamente la atención primaria en salud implica, sobre todo, que los países pongan un esfuerzo muy importante en lo que es la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud en aquellos centros que están lo más cerca posible a donde vive la gente, ¿sí? Entonces son, diríamos, una estrategia que incluye servicios de atención primaria y también unos servicios de promoción de la salud directamente en las comunidades donde está ese servicio, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante en la salud es que cuanto antes intervengamos, más eficaces somos y, diríamos, menos complicaciones tenemos y menos tenemos que invertir como país en curar las enfermedades, ¿sí? República Dominicana tiene un sistema de salud que está muy centrado en curar, no en prevenir. Entonces, claro, si tú tienes una persona que está con un poquito de hiperglucemia, o sea, con el azúcar un poco elevado, y no lo empiezas a controlar, no le empiezas a orientar en cómo, en qué debe hacer, qué debe comer, qué ejercicio debe hacer, etcétera, y eso lo vas dejando, pues esa persona luego es diabética. Pero si no, además, luego no la identificas como diabética y la cosa se complica, va a tener complicaciones diabéticas, vamos a tener que hacer trasplantes de riñón, vamos a tener que hacer amputaciones de miembros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto menos atendemos en atención primaria, muchísimo más tenemos que atender luego en atención secundaria y terciaria. Voy a poner un ejemplo, que es la mortalidad de los recién nacidos, ¿sí? No conseguimos bajarla, está muy elevada y cada vez el país tiene más unidades de atención neonatal, más neonatólogos, más centros de UCI neonatal y no baja. Y no baja ¿Por dónde anda ahora mismo, doctora? Estamos en cifras de 22%, 22 por cada 1.000 recién nacidos, que son cifras muy altas. En términos absolutos estamos hablando casi 3.000. Casi 3.000. Casi 3.000 bebés que mueren antes de primer mes. Es una cifra escandalosa. Estamos hablando entre 8 y 10 niños, bebés, que mueren cada día, por causas prevenibles. Pero ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, de nuevo, lo hacemos mal, ¿no? O sea, si realmente tuviéramos un buen control prenatal, que se puede hacer en atención primaria perfectísimamente, pero que desgraciadamente una gran parte va a los hospitales, y entonces se amontonan en los hospitales y se les da luego poca atención, si ese parto se atiende los primeros meses de embarazo en la unidad de atención primaria y se le da un buen seguimiento a la mujer, se le previene que no tenga hipertensión, se le previene cómo debe tratar su embarazo, etcétera. Si además vamos midiendo, conforme van pasando los embarazos, si hay una infección de orina en la madre que aumenta muchísimo los partos prematuros, o sea, si hacemos un buen control prenatal tendremos muchos menos bebés que nacerán antes de tiempo y por lo tanto muchos menos que se complicarán. Ahora, si eso lo hacemos mal, llega el momento en el que el bebé nace antes de tiempo, es prematuro o nace complicado y ya tenemos que ir a la UCI, y un niño en la UCI cuesta infinitamente más. Que esté un niño en la UCI durante un montón de semanas cuesta infinitamente más que tener varias unidades de atención primaria. Y además ese niño luego probablemente acabe con alguna discapacidad, ¿sí? Profesora Rate, ¿usted quiere agregarle algo al tema de la importancia de la atención primaria? Sí, claro, pues sí, claro, cómo no. Realmente
todos los organismos de Naciones Unidas vienen insistiendo sobre esto desde hace más de 40 años. Y ahora últimamente se ha relanzado la estrategia de atención primaria dentro de de la Agenda 2030, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se esfuerzan por llegar al año 2030 logrando cobertura universal con equidad y para todos, ¿no? Entonces, en todos estos esfuerzos se ha señalado que la atención primaria es más importante que nunca y que ahora que es la clave como el centro de poder lograr esa cobertura universal. Y realmente en este sentido, hay un pacto que todos los países han firmado, todos los países de la región, del 30-30-30, que es lograr para el 2030 que los gobiernos destinen un 6% del PIB en gasto público en salud, y de eso el 30% se destina a la atención primaria. Todas estas son, claro, son cifras aproximadas, ¿no? No es que esté algo escrito en piedra, pero definitivamente estamos muy lejos de esa situación. En la República Dominicana realmente, salvo en estos 2 últimos años de pandemia, donde sí efectivamente se ha aumentado sustancialmente el gasto público, hemos estado siempre por debajo del 3%, cuando en la región está cerca del 4%, el promedio regional. O sea que sí, definitivamente hay mucho que hacer todavía. El tema se alega a veces falta de dinero. Los gobiernos han dicho, bueno, necesitamos una reforma fiscal, la gente no quiere esa reforma fiscal y sin dinero no se puede resolver esto. Pero ustedes han hecho un estudio de cuánto costaría. Exactamente. ¿Y cuál es la cifra, doña Magdalena, si pudiera Bueno, compartir? primero decir que el estudio no es la implementación de la estrategia de atención primaria. La estrategia de atención primaria es una estrategia de todo el sistema de salud y va por todos los niveles de atención, porque se trata de algo de una atención para todo el ciclo de vida de las personas. Sin embargo, el punto básico o el primer punto de la atención, de poder hacer una estrategia de atención primaria es el primer nivel de atención, o sea, es el primer contacto con el sistema de salud. Aparte de, claro, todo lo que tiene que ver con la salud comunitaria, ¿no? A nivel intersectorial y los determinantes sociales de la salud. Pero el primer contacto con el sistema de salud es lo que se denomina primer nivel de atención. Y eso aquí hemos comenzado al revés, porque el gasto en salud en el país está totalmente dirigido a la atención especializada. Al tercer nivel. Al segundo y al tercer nivel. Pero el segundo está de muy mal estado también. Digamos, al tercer nivel es el grueso. Si ves las cifras tanto las del Servicio Nacional de Salud como las de SENASA subsidiado, contributivo, como de las de CISALRIL para todo el sistema, ves que el grueso del dinero se lo lleva el nivel especializado e inclusive el alto costo. Ahí es que estamos. ¿Por qué? Porque no hay primer nivel de atención que funcione. Entonces, el primer nivel es el punto de contacto, el primer punto de contacto. Y se necesita para toda la población, no solamente para la población que asiste a los servicios públicos. Lo que pasa es que para hacer esto, tenemos que comenzar por algún lado. Y entonces nosotros comenzamos con cuánto costaría fortalecer el primer nivel de atención de la red pública, que es a donde asiste un poco más de la mitad de la población dominicana, porque ya saben que la otra mitad que está en el régimen contributivo generalmente utiliza proveedores privados y no hay atención primaria ahí tampoco, no hay primer nivel tampoco, va directo al especialista. Entonces, digamos, en el trabajo que hicimos, tratamos de costear cuánto costaría fortalecer el primer nivel de la red pública. Y llegamos a la conclusión de que la cifra es realmente bajísima. Son algunos 3.000 millones de pesos al año
en un plazo hasta el 2030, digamos que hicimos el plazo de la inversión, lo que equivale a 50 millones de dólares, lo cual es una cifra realmente muy pequeña comparada con los fondos que se destinan a otras cosas, tanto dentro del sistema de salud como fuera para otros temas. O sea que no es un problema, no es un problema de reforma fiscal, no es un problema o sea, es factible hacerlo porque el gobierno lo pudo hacer con la pandemia, no 3.000 millones, muchísimo más. Realmente se llegó a incrementar el gasto público en casi un 1% del PIB en el 2020 y en el 2021 con la compra de vacunas, pruebas, todos los tratamientos que se hicieron. O sea, se hizo una inversión enorme. O sea, es posible. Y nosotros creemos que quizás no se han dado cuenta de que es de la importancia que tiene revertir esa tendencia. Sí, no, efectivamente hablabas de reforma fiscal y estoy de acuerdo con la doctora Magdalena. Sí que efectivamente hace falta invertir más en salud porque el país invierte poco, ¿verdad? Pero fundamental para la atención primaria, lo que es necesario es que los gobiernos vean cuán rentable le es trabajar en atención primaria. Porque es que si no, incluso aunque aumentemos el presupuesto de salud, si lo seguimos invirtiendo en atención terciaria, en temas muy especializados, que al final llegan a un porcentaje de población muy pequeño, siempre vamos a seguir teniendo que aumentar, como hablaba con el ejemplo de las UCIs neonatales, aumentamos, pero no conseguimos el resultado porque seguimos generando muchas enfermedades por no haber atendido la atención primaria, ¿sí? Entonces, es aumentar un poquito, sí, pero cuando lo vayan a aumentar el presupuesto, que no lo sigan aumentando en la asistencia terciaria, sino que empiecen a esos pequeños aumentos que habrá que hacer paulatinamente, que se enfoquen en atención primaria, porque va a ser la única manera de no quintuplicar los gastos en atención terciaria, ¿sí? Y como decimos, el estudio que hemos hecho con Fundación Plenitud, y muchísimas gracias a ellos porque son súper buenos en lo que hacen, se ha hecho analizando la cantidad de infraestructuras que haría falta remodelar o abrir, la cantidad de personal que habría que contratar para que en atención primaria sea una buena atención primaria, que no tengamos médicos pasantes solitos, sin acompañado de un médico profesional, que están un año, se van, entonces la población eso no genera confianza en la población. No hay un arraigo, claro. Claro, si tenemos una buena atención primaria, si realmente en la atención primaria tenemos un buen equipo médico, enfermeras, promotores, y tenemos ya los centros, además, diagnósticos de atención primaria, la gente va a tener confianza en la atención primaria y va a ir a la atención primaria. Si no, ¿qué hacemos? Nos saltamos todos los niveles, no trabajamos en una red de salud, nos vamos a atención terciaria.